Bienvenidos de nuevo a esta tercera sesión del curso sobre identificabilidad parcial en problemas en las ciencias sociales a cargo del profesor Ernesto San Martín. Muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, muchas gracias por venir. Hoy día quería, y probablemente sea hoy y mañana para no tener que estar corriendo, ahora ponernos a discutir un poco otro tema que resulta bastante usual cuando nos toca eh, analizar, observar, qué sé yo, datos públicos, digamos, ¿no? Encuestas, datos oficiales, que son los datos faltantes. Probablemente varios de ustedes, si no todos, tienen experiencia, alguna vez han abierto una base de datos, pero cuando viene inicial, y siempre hay datos que faltaron, datos mal recolectados, bueno, no sé, datos que no aparecen. Y de hecho, antes de pasar a la segunda lámina, un ejemplo que es relevante en relación a los datos faltantes es algo que se llama, y probablemente ustedes lo han escuchado y están participado de eso, es algo que se llama consentimiento informado, ¿no? Cuando uno intenta hacer investigación empírica, por ejemplo, o intervenciones con alguna nueva idea para, por ejemplo, ustedes mismos vieron, ¿no? Cuando se estaban probando las vacunas aquí en Chile, ¿no es cierto? Se le invitaba a la gente a participar. Y algunas personas aceptaban participar, otras no aceptan. Bueno, aquí era por defecto, los que no se acercaban era porque no aceptaban. Y uno tiene que firmar un documento, que es un documento complejo en términos del mensaje, ¿no? Donde uno consiente en participar del estudio. Entonces, eh, no es algo, si ustedes quieren, la legislación chilena y en otras partes del mundo, uno podría decir es un poquito más avanzada la legislación, pero el problema cognitivo es el mismo. Se dice que en el consentimiento informado se tiene que explicar el estudio que se está haciendo. Nosotros a veces hemos hecho investigaciones empíricas en educación y la verdad es que explicar el objetivo del estudio a veces es bien complicado. Explicar por qué podría o no podría haber cierto potencial daño. Algún daño puede ser un daño moral, podría ser un daño económico, podría ser un daño psicológico, podría ser un daño físico, o que no hay ninguno de esos tipos de daños en participar del estudio. Además, permitirle a la persona que puede dejar de participar del estudio cuando ella quiera, etc. Y fíjense que no es algo tan trivial, porque por ejemplo cuando se estaban probando las vacunas no era evidente asegurar del todo que no iba a haber cierto tipo de daño, ¿no? Por ejemplo. Y probablemente también ustedes han tenido esa experiencia, nosotros la tenemos permanentemente cuando proponemos proyectos de investigación empírica, hay un comité de ética, esa es la relevancia de los comités de ética, donde ellos revisan el tenor, la narrativa del consentimiento informado, y cuando nosotros vamos a hacer una simple, entre comillas, simple medición a un colegio o en una universidad o donde sea, le pedimos a los participantes que si quieren participar o no, y si no quieren o quieren participar, que lo dejen constatado en ese documento. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final del día, ¿no es cierto?, uno obtiene una base de datos con missing, porque yo inicialmente tenía, por ejemplo, 30 potenciales participantes y de esos 30, 23 quisieron participar. Entonces, hay una parte de los potenciales participantes que no quiso participar. Uno podría olvidarse de eso y decir, bueno, mi tamaño de muestra son 23, pero uno no debería olvidarse de los datos faltantes porque eh, uno podría, y creo que debería, al menos tener una primera interpretación de la información que recolectó como una información que está afectada por la gente que sí quería participar. Y uno probablemente
no lo previó y pude haber preguntado por qué quiero participar. Y ahí hay un asunto que es un asunto ético, participo o no participo, pero si generan datos faltantes, porque hay una restricción ética al respecto. Bueno, entonces, un par de cosas para comenzar, ¿no? Yo sé que, yo me imagino que muchos de los colegas, de los estudiantes, qué sé yo, estadísticas, tienen experiencia con datos faltantes. Hay toda una literatura fuerte en estadística que es imputar datos faltantes, es decir, tratar de parchar esos datos y poner un número ahí. Pero por supuesto que eso requiere supuestos, requiere hipótesis. Entonces, yo tengo la sensación, es solo una sensación que tengo, que se discute el hecho de la imputación de los datos faltantes y se considera como un problema de estimación, más que como un problema de modelamiento. ¿Ya? Porque uno dice, yo tengo mi base de datos y uno tiene un montón de técnicas para poder imputar, parchar esos datos y hacer que en el registro donde no había nada aparezca un dato. Entonces la pregunta que nosotros queremos tratar de transitar acá es diferente, es decir, como sale la primera lámina, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, pero ¿qué podríamos nosotros aprender de los datos cuando hay missing data? Que es distinto a otra pregunta que sería, ¿cómo imputo los datos faltantes? Y cuando respondamos la primera pregunta, ¿qué podemos aprender de los datos? Sería interesante, ¿no es cierto? O sea, eso nos va a permitir entender cuáles son los supuestos o la fuerza, en su sentido lógico de la palabra, la fuerza que tienen los supuestos que se usan para imputar datos. De manera que uno pueda, ¿cómo podríamos decirlo, no es cierto? Ver una distancia, la distancia que hay entre la imputación de los datos y aprender de los datos sin tener que imputar. Es decir, aprender del fenómeno tal cual nos llegó el fenómeno. Entonces, partamos de la siguiente manera, y ahí yo voy a tratar de hacer algunos ejemplos. Bueno, no sé si todos los ejemplos los voy a hacer hoy día, con una encuesta que tenemos de Chile, pero vamos viendo cómo vamos a hacer. Vamos a tener nuestra población vamos a tener nuestra población de las etiquetas, ¿no es cierto?, de las personas, de la unidad estadística. Y para cada etiqueta nosotros tenemos una variable que le vamos a poner el índice de esa etiqueta, que va a ser una variable de respuesta en algún espacio donde típicamente la verdad es una función donde esa función deja, o sea, la imagen de esa función, de esa variable actual. Y lo que nosotros queremos hacer es describir esos datos, y describir esos datos significa tener si quieren, al final del día, si quieren dibujar por último la función de distribución de los datos. Queremos saber cómo se comportan esos datos. Pero vamos a partir con este primer problema, ¿no es cierto? Una realización de la variable de respuesta puede o no puede ser observada, y eso, no de alguna manera, eso lo vamos a representar por medio de una variable adicional que nosotros interpretamos, está implícita cuando recibimos la base de datos con los datos faltantes. Vamos a poner una variable indicadora, una variable aleatoria indicadora, que va a valer 1 si es que observamos el dato, y va a valer 0 si es que no observamos el dato. Nosotros no sabemos más de esa variable, nosotros no tenemos tampoco información de cuál pudo haber sido el proceso que generó los datos faltantes. Solo tenemos información del proceso que genera los datos observados, las Y, condicionalmente a los datos faltantes. Entonces, para poder entender la estructura del problema, para que uno vea la estructura del problema, no deja de ser interesante y simple, porque eso es lo más bonito, por lo menos para mí y para nosotros, que uno usa el teorema de probabilidades totales, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, si nuestro objetivo es poder tener alguna idea de la distribución, por ejemplo, supongamos que la variable Y es la distribución de el ingreso que cada estudiante universitario tiene, ¿ya? Hacemos una encuesta y hay algunos estudiantes que no responden, no quieren responder.
¿ya? Yo pasé preguntando cuál es tu ingreso, tu, no sé cómo se decía antiguamente, tu mesada, o si tiene algunos trabajitos por aquí, por allá, o ayudantía, cuánto junta al mes. Y hay gente que nadie está obligado a responder, no responde, y otros responden. Vamos a suponer en este caso, después vamos a hacer otro supuesto, vamos a suponer que el reporte que el estudiante la estudiante nos da es lo que realmente gana. Y nosotros sabemos que no sé cuántos han llenado encuestas de ingreso y uno a veces nos dice realmente cuánto gana. ¿Ya? Y es difícil saber para la persona que está recolectando los datos si estoy diciéndole la verdad o no. Después vamos a hablar de eso que le vamos a poner una etiqueta que sea de datos contaminados. Supongamos que todos dicen la verdad, entonces uno dice, bueno, yo quiero saber la distribución del ingreso de los estudiantes de la Facultad de Matemáticas, independientes, son de doctorantes, etcétera. Incluso podríamos condicionar aquí a algunas características y podríamos hacer esto para los doctorantes, para los estudiantes de la licenciatura, qué sé yo. Y hacemos teoría de probabilidades totales, y uno se da inmediatamente cuenta de qué consiste el problema. El problema consiste en que, ciertamente, lo único que podemos aprender de los datos es acerca de esta distribución condicional, ¿no es cierto? Condicionalmente a que se observe Y, yo tengo una idea de la distribución de Y. Aquí hay un detallito que lo voy a tratar de enfatizar, aunque parezca majadero, ¿no? Pero primero, conozco la proporción de personas que sí me dio la información de cuánto percibían al mes, y en consecuencia conozco los que no, aquellos que no quisieron darme la información. ¿Y dónde está todo el problema del dato faltante? Que no tenemos ninguna información para, ¿no es cierto?, decir algo acerca de esta distribución de poder. No sabemos nada de ella. Fíjense, de hecho, a ver, voy a, por si acaso, a tener mi pizarrita virtual. Fíjense lo que significa lo que hacemos, ¿no es cierto?, cuando nosotros como un cuerpo de la investigación estadística lo que hace, uno puede ver inmediatamente lo que está ocurriendo con esa descomposición. Necesito, voy a poner la pizarra virtual. Déjenme, por favor, solo para... Yo entiendo que estoy compartiendo la pizarra, ¿cierto? O sea, de la pantalla, ¿no? A ver, por si acaso voy a volver a compartir para estar seguro que es mi pantalla. Supónganse, supónganse que tenemos X, voy a llamar una variable aleatoria, estas van a ser las características, ¿no es cierto?, de las unidades estadísticas, ¿ya? Las características simplemente esto para mí va a ser un vector, como decimos en estadística, un vector aleatorio. No sé, por ejemplo, en el ejemplo que estoy usando de juguete, vamos a decir aquí X podría ser la característica, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, no sé, el nivel del programa, y podría ser doctorado, magíster, la licenciatura, no sé, alguna de esas tal vez sí vale la pena el sexo, hombre, mujer, ¿ya? Capaz que también podría uno interesarse en el lugar donde vive, ¿ya? No sea tan grande como Santiago, y podríamos tener, qué sé yo, lugar 1, lugar 2, lugar 3. Entonces, fíjense, uno dice, ok, yo quiero conocer la distribución del ingreso, quiero conocer la distribución del ingreso condicionalmente a algunas características específicas, pero lo voy a dejar condicionalmente a la variable aleatoria X, y después uno evaluará esta función donde nos interese tener alguna información. Y hacemos el teorema de probabilidades totales, ¿ya? Entonces va a tener eso, por la probabilidad de Z1 condicionalmente por una X, más la distribución de Y dado X, Z igual a 0, por la distribución de Z igual a 0 dado X. Y entonces entonces el problema de datos faltantes está súper claro aquí, en el sentido de que esta distribución, ¿no es cierto?, no es conocida. Esta distribución, vamos a decir en la jerga, no está identificada, porque es imposible saber nada acerca de ella,
dado que cuando z vale 0, no observamos Y. Cuando se desarrolla toda esta tecnología, quiero llamarla así, para hacer imputaciones de datos, independientes de todos los aspectos de estimación, en términos de modelamiento, lo que se hace es, se dice, voy a encontrar unas ciertas características, voy a suponer que existen ciertas características, ciertas covariables, de manera que la distribución de aquellos que respondieron, ya empecé, creo que tengo problemas, ya empecé con problemas. Tengo problemas con mi computadora. Voy a suponer, ¿no es cierto?, que, no sé. Lo siento, no sé por qué no funciona mi pizarra. Tengo algo en mi computadora. Ya, voy a ver si aguanto, no, no voy a decir en palabras. Que esta distribución, ¿no es cierto?, uno... No. Lamento el enredo. No lo puedo usar de R porque lo voy a usar. No sé. Bueno, lo que hace la gente, ¿no es cierto? Voy a usarlo así nomás. Si yo aquí pongo una covariable, coma X y coma X, entonces uno dice, bueno, yo voy a suponer que esta distribución es igual a esta distribución. Fíjense lo fuerte que es, o lo no creíble de la hipótesis. Eso es lo que hacemos cuando usamos los llamados Mr. Random, o el nombre que sea. Lo que estamos haciendo simplemente es decir, estoy suponiendo que localmente, es decir, a ciertas características de las unidades estadísticas, el comportamiento de la distribución de la variable de respuesta entre los que observé es idéntico al comportamiento de la variable de respuesta cuando yo no tuve acceso a las observaciones. Súper fuerte el supuesto. Entonces lo que uno dice es, bueno, antes de hacer un supuesto tan no creíble como ese, uno dice, yo lo único que puedo aprender de la distribución de Y es simplemente, ¿no es cierto?, poniéndome en los dos casos extremos, igual que lo que hacíamos ayer. Voy a suponer, ciertamente, esta distribución de probabilidad es entre 0 y 1, entonces me voy a poner en el peor caso, es decir, cuando esto vale 0, y por lo tanto la distribución de Y queda acotada por abajo por este producto de probabilidades, y después voy a suponer que esta distribución vale 1, porque es menor o igual que 1, y en consecuencia la distribución de Y va a quedar acotada por arriba por esta distribución más la probabilidad de Z igual a 0. Y entonces lo que vamos a tener, bueno, aquí yo lo explicamos así, pero no importa, lo pongo así, pero en el fondo lo que vamos a tener es un intervalo donde la cota inferior va a ser la distribución de Y dado Z igual 1 por la distribución de Z igual 1, o la conjunta de Y y Z igual 1, y la cota superior, esa misma distribución más la distribución de Z igual a 0. Y entonces uno dice, ahí yo tengo todos los plausibles valores de la distribución de Y, y ahí uno entiende, creo yo, o por lo menos el mensaje, qué significa entonces, ¿no es cierto?, la fuerza o el impacto, mejor dicho, que tienen los datos faltantes sobre la distribución que nos interesa, sobre la cual nos interesa decir algo, la distribución de Y. Y eso va a depender de la probabilidad de Z igual a 0. Ese es el, que no me funcione por ahí voy a un ejemplo, ese es el largo del intervalo, ¿no es cierto?, de identificación parcial está dado por la distribución de Z igual a 0. Y eso es lo que la intuición dice. Más datos faltantes tengo, menos información tengo acerca o más distribuciones plausibles hay para la distribución de Y. Aquí yo pongo un ejemplo, después voy a poner otro ejemplo, pero aquí pongo un ejemplo, un test de matemáticas. De hecho, creo que estos son algún dato real que tenía por ahí, son aplicados a 1020 estudiantes, ¿sí? ¿Ya? Los estudiantes
estaban invitados a responder de manera voluntaria o no al test. Solamente 557 estudiantes respondieron al test, el resto no quiso participar. Como lo hacemos en Chile, ponemos una nota entre 1 y 7, y si el estudiante tiene al menos un 4, va a, comillas, a aprobar este test o no. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la distribución disponible? ¿No es cierto? Que la proporción de los que respondieron el test es el 55%, luego los que no respondieron al test es el 45%, y solamente observamos la distribución de I condicionalmente a Z igual a 1. Ya voy a decir algo de la Z, y esa es la distribución de Y condicionalmente a Z igual a 1. ¿Ya? La nota de matemática entre aquellos que respondieron. Pero a nosotros nos interesa, o lo que se busca es la distribución sobre Y, no sobre los que respondieron, sino que nos gustaría decir algo, hacer, como decimos en estadística, una inferencia a partir de lo que observé hacia lo que vamos a llamar el parámetro de interés, que sería la distribución de Y. Pero como tenemos datos faltantes, entonces escribimos la cota inferior. Esta cota inferior es igual a la distribución de la nota condicionalmente a Z igual a 1, multiplicado por la proporción de Z igual a 1, y la cota superior, ¿no es cierto?, va a ser simplemente la cota inferior, y le vamos a sumar, ¿no es cierto?, lo que podemos llamar la censura, es decir, la probabilidad de Z igual a 0. Y este sería el intervalo o la región de identificación parcial, es decir, aquí al medio están todas las posibles distribuciones de Y que son compatibles con los datos. Y lo que al menos yo quiero enfatizar, ¿no? Uno dice, wow, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando hago identificación, cuando hago, por ejemplo, doy fe a una hipótesis de visit at random, o no importa el nombre, que yo colapso esta región en una sola curva? Y en el caso, por ejemplo, si supongamos que esto está hecho para hombres, ¿ya? Y aquí ponemos coma hombre, todo coma hombre. Y uno dice, la distribución de las notas de los hombres que respondieron va a ser igual a la distribución de las notas de los hombres que no respondieron. Lo que yo estoy haciendo es que colapso esto y me quedo en la línea azul. Una posible solución. Y eso es lo que quiero enfatizar, que cuando se hace imputación de datos, se está escogiendo una posible solución. Y la idea sería que la persona, el analista, o los que son destinatarios de los análisis, puedan tener una idea de varias, de múltiples soluciones. Ok. Un par de cosas ahí que después se pueden mirar en la mina, son cosas que tal vez no valga mucho la pena. Esta sí, bueno, uno puede aquí formalizar, qué sé yo, vamos a tener. Lo que quiero hacer simplemente ahora es mostrar, pero es repetir lo que acabo de decir, ¿no? La distribución perdón, el intervalo de identificación parcial de la media, decimos la media, la esperanza de Y, o la esperanza de Y dado X, si estamos condicionando de X. Entonces vamos a tener una función de Y, G va a ser un espacio de funciones, vamos a tener G0, vamos a tener, bueno, vamos a tener G0 y G1, que sería el ínfimo y el supremo de la variable, en este caso nota, sería de 0 a 7, o, bueno, o una función, G de 0 a G de 7, y no sé qué estoy haciendo. Y entonces uno dice, bueno, yo quiero identificar la esperanza de una función de Y, de nuevo teorema de probabilidades totales, eso es totales. Esto no lo sé, no lo puedo identificar, pero estoy suponiendo que G de I está acotado entre G0 y G1, y entonces simplemente hago el mismo ejercicio anterior, y lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es que
la esperanza de GDI va a quedar en un intervalo. La cota inferior del intervalo va a ser la esperanza de GDI entre los datos que se observaron por la proporción de los datos observados, más G0 multiplicado por la proporción de los datos no observados, y misma cosa, la misma esperanza de GDI dado Z1 por la probabilidad de Z1, más la cota superior de G de Y, G1 por la probabilidad de Z igual a C. Exactamente lo mismo. Por supuesto que aquí uno puede hacer un par de pequeñas cositas, que es lo que pasa si tengo datos que están comillas, parte del menos infinito, pero son detalles que uno se puede sentar y los puede decir, eso no tiene mucha, no es muy interesante. O sea, aparte de hacerlo, de mencionar qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Supongamos en el mismo ejemplo que di hace un momento, ¿no es cierto? Queremos la media, hacemos la esperanza de ida o z igual 1, era 4,8. Podría usar el soporte de la variable aleatoria, nota, que va de 1 a 7, no ponemos 0 en Chile, y por lo tanto el promedio es al menos 3,1 a lo más 5,8. Alguna vez, solo para contar, que esto tiene relevancia, ¿no? Voy a volver al ejemplo acá. Aquí. Cuando hacemos la encuesta docente, cuando a nosotros los profesores nos hacen la encuesta docente, los estudiantes no están mandatados a responder la encuesta docente. Y a nosotros se nos reporta la distribución o algún parámetro de la distribución de las respuestas en la encuesta docente condicionalmente a con los estudiantes responder a la encuesta docente. Pero a nosotros, y eso no es retórica, se nos juzga la encuesta docente, nosotros los académicos, las académicas, como si fuera la distribución de Y, y no siendo la distribución de Y condicionalmente z igual a 1. Supónganse, por ejemplo, que yo me acuerdo de una de las respuestas, ya supónganse una de las preguntas que se hace en la encuesta docente, que dependerá de la facultad, qué sé yo, y del profesor, se dé o no se dé. ¿Ya? Entonces una pregunta es, ¿usted recomendaría a este profesor a algún amigo o amiga? Esa va a ser la variable Y. Entonces nuestra variable Y va a ser 1, vale Y vale 1 si recomendación y 0 si no recomendación. Y supónganse que, no sé, por decir algo, y tampoco es retórica esto, yo creo que la tasa más alta de los datos que yo he visto de mi universidad de responder la encuesta docente debe ser, no alcanza a ser 50%. Pongámosle 40%. La probabilidad de z igual a 1,4. Y supónganse que de esos, la probabilidad de los que me recomiendan condicionalmente a los que respondieron a la encuesta docente, ya supongamos que me fue, entre comillas, súper bien, el 60%. Entonces, si hacemos este fácil análisis de identificación parcial, la cota inferior va a ser el producto de estas dos distribuciones, de estas dos probabilidades, y dado z igual 1 por p de z igual 1, y eso va a quedar 0.24, 6 por 4, 24, el 24%, y la cota superior va a ser 0.24 más 0.6, porque la probabilidad de z igual 0 es 0.6, o sea, 0.84. Me acuerdo que alguna vez yo planteé al CD2, que tenemos una institución en la universidad que ve este tipo de cosas para los que no son de la católica, y dije, ¿por qué no reportan eso? ¿Por qué no le dicen al profesor, de acuerdo a los datos, a tu encuesta docente, al menos el 24% te recomendaría y a lo más el 84%? ¿Y por qué las autoridades que no juzgan mirando la encuesta docente, no ven un intervalo de identificación parcial y no solamente interpretar la distribución condicional como si fuera la distribución marginal? Un montón de pero, y el establece no, en realidad. Pero para la decisión no es trivial. Y si el intervalo es gigante, en este caso entre 0.24 y 0.84, es decir, un largo 0.60, bueno, eso es la incerteza inducida por los datos faltantes. Y alguien puede inventar una solución y dice, no, ¿sabéis qué es lo que vamos a hacer? Vamos a condicionar a la nota, o vamos a condicionar a la situación final,
si aprueban o no aprueba, y uno va a suponer, y aquí empiezan los supuestos, que puede ser parte de los prejuicios, lo cual está bien, no es ilegítimo tener prejuicios, lo que hay que hacer es explicitarlo, ¿no es cierto? Y entonces uno podría decir, mira, probablemente los estudiantes que o les va muy bien o les va muy mal, tienden a ser más positivos o negativos al responder la encuesta. Y lo que vamos a hacer, vamos a suponer que entre las personas que tienen un determinado nivel de situación final, voy a simplificar, reprobaron, el modo en que responden los que reprobaron va a ser equivalente al modo en que responden los que reprobaron, pero que no respondieron la encuesta. Yo como profesor podría decir, es un supuesto no creíble, y un estudiante podría decir, sí, en una vez yo no respondí la encuesta, pero yo opino como fulanito o fulanita en relación a eso, o alguien puede decir, no, 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 yo tengo mis opiniones personales propias, no tengo por qué ser imputado por otra opinión. Ese es el punto. Ese es el punto que hacemos cuando queremos hacer un análisis de imputar los datos en lugar de mostrar las posibilidades. Y, insisto, los profesores somos juzgados literalmente bajo un resultado sesgado, porque está confundiendo una distribución con otra distribución. Quiero mostrarles acá, espero que me funcione en el R, así que vamos a ver si todo va bien. ¿Dónde estoy acá? Espérenme, déjenme buscar, denme un segundo por favor y déjenme buscar dónde dejé mis códigos. ¿Esto dónde estaba? Estaba acá. Ya, vamos a ver si espero que todo funcione. Ya. A ver, compartir la pantalla. A ver, antes de déjenme mirar si se tiene esa presentación. Sí, a ver, aquí tengo primero, para que se entienda, voy a usar el ejemplo, no hice, no pegué el gráfico de la presentación. Nosotros tenemos, probablemente los quienes no la conocen, de nombre al menos, la encuesta CACEN. Y ahí con un colega, con Eduardo Alarcón, entonces hemos estado mirando la encuesta CACEN en pandemia. Se llama la encuesta que salió este año. Ya, ¿cuáles son los objetivos de la encuesta? Conocer la situación de la pobreza por ingreso de las personas y los hogares, así como la distribución del ingreso de los hogares. Fíjense, esto no es solo para rellenar, ni es retórica. Miren lo que dice el texto. El texto nos dice conocer la situación de la pobreza por ingreso de las personas y los hogares que respondieron la encuesta. Lo que uno quiere es, y ustedes saben, yo sé que en esto estoy siendo majadero, yo uso la encuesta para decir algo acerca de la situación de una población de interés. ¿Ya? Identificar carencias de la población en las áreas de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. Eso es lo que, ¿no es cierto?, nosotros hoy día decimos así, de manera, nosotros que no somos, o yo que no soy una ciudad de política pública, yo digo, claro, esto tiene que ver con las políticas públicas, lo digo así sentado en el escritorio, pero es complejo el tema. Y se hace una encuesta para poder identificar las carencias, no de aquellos, no solo de aquellos que no que respondieron a la encuesta, sino del resto de la población. Voy a aprovechar de decir algo que los estadísticos, lamentablemente, por lo menos en mi opinión, no enfatizamos. Alguien me puede decir, no, si todos estos problemas se salvan porque uno tiene una encuesta o una muestra representativa. Si el concepto, no, el pseudo concepto encuesta representativa fuese un concepto estadístico, entonces
voy a ser representativo en relación a la problemática que quiero estudiar. Yo quiero identificar las carencias de la población en salud. Hago una encuesta y yo digo si la encuesta es representativa. Eso es un no sentido, ¿cierto? Porque si yo estoy haciendo la encuesta es porque yo no conozco las carencias en salud. Y en consecuencia, ¿cómo diablo voy a saber que estoy teniendo una encuesta, una muestra representativa en las carencias de salud cuando yo no conozco las carencias de salud? El concepto de de muestra representativa no es un concepto estadístico. No lo es. Salvo que alguien me muestre una definición y hacemos una discusión, yo abierto eso. No he encontrado un trabajo, especialmente entre los clásicos, que me hable de lo que es una muestra representativa. Entonces, a esas dificultades estamos enfrentándonos también. ¿Ya? Evaluar brechas de pobreza por ingreso y carencia entre distintos grupos de la población, como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, mujeres, pueblos indígenas, migrantes. Evaluar brechas de pobreza por ingreso y carencia entre zonas urbanas y rurales, entre territorios. No sabemos eso. Hacemos la encuesta, o el Estado paga esta encuesta, para poder entender esas brechas. Estimar cobertura, focalización, distribución del gasto fiscal de los principales subsidios monetarios de alcance nacional entre los hogares. Ustedes saben, nosotros en Chile nos hicimos conscientes, algunos éramos algo conscientes, de todas las faltas de cobertura, las faltas de focalización con la pandemia, cuando se veían lo mal que compatriotas estaban en Santiago. ¿Ya? Alguien debería hacer un trabajo de cómo afectó la imagen distorsionada del país por el hecho de hablar de encuestas representativas. Ya después le damos ahí la palabra a Eduardo para que comentes. Ahora, esta encuesta, la modalidad en que se hizo esta encuesta debido a la emergencia sanitaria fue una modalidad de entrevista telefónica asistida por computador. Se encuestaron 62.911 hogares y las personas encuestadas fueron 185.437 personas. Hartas personas, pero alcanzan a ser el chutader, somos 18 millones, el 0,1%. Ya, antes de llegar a eso. Entonces, ahora voy a decir que me funciona el ER. ¿Ya? Aquí tengo los datos, bueno, en la encuesta que hacen, de lo que aprendí, ahí Eduardo fue el que me incluyó en este concepto, se divide el análisis y el reporte entre lo que se llaman asalariados, que hasta donde entiendo son las personas que trabajan en alguna ocupación formal, y los pensionados. Y se preguntan por el ingreso a los asalariados. ¿Ya? Fíjense, aquí estamos suponiendo que ese es otro problema que vamos a alcanzar a tratarlo en nuestro curso, ¿no es cierto?, de si la persona que me dice yo gano 700.000 pesos al mes, gana 700.000 pesos al mes, gana más de 700.000 pesos al mes, gana menos de 700.000 pesos. Pero bueno, aquí tengo los datos de los asalariados, entonces yo lo que hago es, uso mi pequeño código para generar la distribución del ingreso. Y puse la distribución del ingreso hasta los 3 millones de pesos en el gráfico, porque si hago toda la función de distribución, déjeme equivocar con X, no se ve bonita nomás, a eso me refiero, ¿no? Se ve muy distorsionada. Ya, miren, aquí tengo 2,5 por día a las 7, entonces no alcanzo a ver acá muy bien la cavidad y la convexidad de la curva. ¿Ya? Por eso es que entonces nosotros preferimos hacer, solo para la ilustración, ¿no es cierto?, el gráfico con hasta los millones.
ahí está la distribución, que es una distribución discreta, ¿no es cierto?, de los datos que tenemos. Más interesante que más o menos por aquí, al 30% tal vez, está como el cambio de, vamos con la curva convexa X, se va a poner. Entonces, la mediana, bueno, de hecho yo la tengo calculada aquí, yo no uso déjenme ver dónde la tengo, como lo dice esto. Yo no uso eh, no uso, voy a copiar este de aquí o este de aquí. Ya. Probablemente ustedes usan el quantile de R, pero no sé, no respeta la definición de una función. eh, no usa la definición de una inversa generalizada, ¿no es cierto? Que la función cuenta. No sé por qué no lo hace. Yo no le creo, no. Pero aquí la mediana son, ¿estará bien esto? A ver, 0,5, bueno, me coincide lo que había calculado la otra vez yo. Aquí, ahí, ya, perdón. Ahora. La definición que me calcule el valor más pequeño, tal que el valor t más pequeño, tal que la distribución acumulada hasta t sea a lo menos 0,5. 400.000 pesos. Esa es la mediana del ingreso y de hecho hace unas semanas atrás salió eso más o menos. Pero aquí tenemos datos faltantes y creo que aquí los tengo calculados, ¿no es cierto? Y los datos faltantes entre las personas que respondieron solamente, ¿no? Los datos, bueno, digamos los datos faltantes ya uno menos este drop.z, a ver. Así que tenemos, así que tenemos acá el 11%, 11,4% de datos faltantes. Esa es la. Entonces, lo que hicimos acá es simplemente dibujar la distribución, dibujar la cota inferior y la cota superior de los ingresos y miren cómo queda la. En nuestra opinión, esto debería reportar la encuesta CACEN, no los datos imputados. Debería reportar esto. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, esto sería, aquí está, en la cota inferior, ¿no es cierto?, la distribución del ingreso condicionalmente a responder la encuesta por la proporción de responder la encuesta o equivalentemente la distribución del ingreso y responder la encuesta. Y acá la línea azul no es otra cosa que la línea roja desplazada en punto 11, en la probabilidad 0,1. Lo que pregunta Rosita, esto es en relación a los asalariados. ¿Ya? Son las personas que tienen un trabajo, bueno, ahí el Eduardo me puede interrumpir si me equivoco, un trabajo formal. El 11% de esas personas no tiene dato en la variable ingreso. Tiene dato en otra pregunta, y por eso es que aparece en la base de datos. ¿Y qué es lo que uno observa de este juro? O sea, primero, miren el impacto de la censura hasta, digamos, el cuantil, hasta la mediana, no, perdón, hasta la mediana, hasta el 30%. ¿Ya? Lo que nos está reportando la encuesta CACEN es que el ingreso aquí abajo, digamos, ¿no es cierto? Debe ser, no sé, bueno, después lo podemos calcular, a ver cuánto será. Hagamos el tío, sería hasta el 30%, si yo le digo acumulado hasta el 30%, y cuánto Q, ahí sería 320.000 pesos chilenos. ¿Ya? Hasta los 320.000 pesos chilenos, los datos reportados por la encuesta CACEN tienden a estar más cerca, en términos funcionales, ¿no es cierto?, de la cota inferior que de la cota superior. Hay un 11% aquí de incerteza inherente a los datos. Podría ser cualquier distribución entre medias. Y luego, ¿no es cierto?, cuando llegamos aquí casi al 40%, ¿no es cierto?, los datos reportados, ¿no es cierto?,
Los datos reportados se acercan cada vez más a la cota superior. Cota superior, cota superior, cota superior. Miren la incerteza, o sea, fíjense, alguien me dice, yo voy a hacer, quiero mirar las brechas que existen entre los más pobres y los más ricos, bueno, habría que hacer acá, o por género, entonces habría que hacer el mismo ejercicio, ¿no es cierto?, para condicionalmente la distribución de ingresos condicionalmente a hombre, contra inferior, contra superior, la distribución de ingresos condicionalmente a mujer, contra inferior, contra superior, y uno ahí recién tener una idea de la complejidad de la comparación, porque vamos a tener intervalos así, si me acuerdo bien, pero eso no lo alcancé a programar, si me acuerdo bien, creo que había más, era más alta la tasa de no respuesta entre los hombres que entre las mujeres para el ingreso de los asalariados. Simplemente quiero llamar la atención de, en vez de estar imputando, veamos cómo están funcionando realmente el problema, ¿no es cierto? Cómo funciona el problema. Ahora déjenme ver una última cosa aquí, si es que, y si no, ahí le pido ayuda a Eduardo. Ya. No, aquí es mi base de datos que no confío. Aquí está la base de asalariados. Ah, y aquí yo solamente tengo esto. No, no quería tener pero no la encuentro aquí los datos cuando hicieron la imputación. Ah, pero creo que eso lo tenía por acá. A ver. La imputada es la variable I0101C. Sí, aquí lo tengo. Déjame. Bueno, Bueno, a ver, primero, voy a. Dale. no, 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 que aprovechaba de contar que la casa se divide en dos, una para los que tienen sueldo formal, que se dice, y otra que tiene sueldo por pensionado, y la sueldo formal están los asalariados y los independientes. Y los de pensión tienen pensión con APS y sin APS. Entonces lo que estamos tratando en esto ahora, en el ejemplo, es solamente con asalariados. O sea, solamente los que tienen el ingreso, un ingreso formal. Eso. Miren, ahí está el gráfico, pero si quieres el rojo y el negro, que lo dice el Legend. Eh, el rojo son las mujeres y el negro son los hombres. ¿No? Ahí ustedes pueden ver. De los datos imputados, como lo imputa la caseta. Ahí voy a mirar, poner la lámina de cómo imputa, pero y, bueno, se ve que está desplazada la inscripción de hombre a la derecha, entonces, porque lo que se dice críticamente, ¿no es cierto?, que podríamos decir, ¿no es cierto?, a mismo nivel de ingreso, y la proporción de hombres es mayor que la proporción de mujeres a ese ingreso. La verdad es que se ve en todo, pero con los datos imputados. No sabemos, creo que no sabemos si eso se mantiene cuando no imputamos, digamos, y hacemos lo de la identificación parcial. Déjeme ver qué otra cosa tengo acá. No, esto es otra cuestión que yo quería hacer. ¿Ah? No, esta es otra cosa que es lo que les voy a mostrar después. ¿Qué es lo que hace la, la CACEN? Y después, bueno, porque primero lo menciono, hay imputación, los trabajadores ocupados, bueno, lo que está diciendo ahora Eduardo, y hace una imputación por medio. Entonces lo que entendemos, bueno, lo que dice el informe técnico de la CACEN es que se buscan las personas que tienen características similares, y como Eduardo lo explica, los gemelos, o sea, vamos a suponer que los gemelos se comportan igual, hayan o no hayan reportado el ingreso, y entonces vamos a imputar a los que no respondieron el ingreso promedio de los gemelos. Y alguien puede criticar la estadística y decir, sí, no, esta es la peor manera de hacer imputaciones, bla, bla, bla. Aquí el punto es que incluso las técnicas estadísticas de estimación más sofisticada, igual incurren en un supuesto no creíble, que es usar el comportamiento de los observados para que sea el comportamiento de lo que no observen. Y eso es muy, yo no sé por qué eso es complicado. ¿Ya? Aquí está, para los asalariados se imputó la pregunta, en el mes pasado o el año, ¿cuál fue su sueldo, salario líquido, su trabajo principal? Para esto se utilizó la media ponderada,
recortando los ingresos por debajo de los 60.000 pesos y por encima de los 3,5 millones. También no me deja de llamar la atención, y ya vamos a hablar de eso, cuáles son las estrategias pues, de la gente que gana mucho dinero en este país que afuera también de estos tipos de análisis. Ya, quiero mostrarles ahora, porque me interesa, ¿no es cierto?, lo siguiente. Poder mirar el impacto que tiene la presencia de datos faltantes sobre los cuantiles. Porque en general, y uno también, como está que lo enseña, reporten los cuantiles, no sé, la mediana, los quintiles, lo que quieran, y no estén reportando solamente la media del ingreso. Entonces, vamos a hablar aquí, vamos a introducir una notación, que en realidad es para el resultado, pero se puede hacer de varias maneras. A ver, déjenme ver si necesito pasar por dominancia estocástica. No, déjeme, denme un segundo para no, si es que realmente necesito introducir eso o no, para los que les quiero mostrar, porque se puede llegar de otra manera sin tener que entrar a hablar de dominancia estocástica. Sí, se puede hacer de esta manera, miren. Lo podemos hacer de esta manera, acá. Primero, ¿cuál es el cuantil de una... uy, aquí me faltó la P, ¿no? Podemos tomar la distribución de un funcional de la variable de respuesta. ¿Ya? Para el caso, si quieren, podemos poner solamente, podría ser solamente la distribución de Y. ¿Ya? Primero, aquí debería aparecer una P, tengo un typo en mi presentación. ¿Cómo se define el cuantil, el alfa cuantil? Es el valor más pequeño t, de manera que la distribución acumulada de la variable de interés, en este caso g de i, hasta t es a lo más igual a alfa. ¿Ya? Esto es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la inversa generalizada. Siempre existe y siempre es única. Y yo no puedo simplemente esto calcularlo casi a la mano, digamos. O sea, uno simplemente tiene los datos ordenados cuando va a dibujar la función de distribución y simplemente busca el primer t tal que, ¿no es cierto?, la distribución acumulada hasta ese t sea lo más igual a alfa. Y lo digo de verdad, yo no sé para qué en estadística inventamos después si los datos son discretos o no son discretos, que hay que poner el punto medio, no sé cuánto, no sé qué, ¿para qué? Esta es la definición y punto. Que esa definición me dé que a lo mejor la mediana es igual al cuantil, o no sé cómo se dice, o al cuantil .65, etcétera, porque los datos son escalonados y los escalones son muy largos, bueno, es otro problema. Pero estar inventando un resultado de algo que no está en la información provista por las observaciones, no me parece que es una manera legítima de resolver el problema. Y el código en R hace eso, basado en un artículo de American Statistics. Esta es la definición de cuantil y se acabó. Pongamos G igual a la identidad, para el caso que estamos hablando. Entonces, cuando ponemos G igual a la identidad, sabemos que la cota inferior de la distribución de Y, esto va a desaparecer, ¿no es cierto? Va a ser la distribución de Y dado Z igual a 1 por P de Z igual a 1. Y la cota superior del intervalo de identificación parcial va a ser el mismo valor, este gamma sáquelo porque estoy tomando G igual a la identidad, multiplicado por la probabilidad de Z igual a 0. Entonces, cuando vamos a calcular el cuantil mayor o igual a alfa, entonces voy a tener en una parte, ¿no es cierto?, que voy a caracterizar el cuantil de la cota inferior, ahí, y el cuantil de la cota superior. O sea, aquí voy a poner este producto, esto no está, mayor o igual a alfa, y aquí voy a poner esto mayor o igual a alfa. Y fíjense, al final del día entonces voy a tener que el cuantil de la distribución que me interesa va a depender del cuantil de la distribución condicional, mayor o igual a alfa, dividido por la proporción de personas que respondieron la encuesta, y va a quedar dependiendo de nuevo de
del cuantil de la distribución observada mayor o igual, ¿no es cierto?, que alfa menos la proporción de personas que no respondió dividido por la distribución de personas que respondió. Entonces va a quedar esto que está aquí. Voy a tener dos cuantiles, el cuantil R de alfa, que va a ser el cuantil que se relaciona con la distribución de la cota inferior, y queda lo que tienen acá, y S de alfa, el cuantil de la cota superior, y queda, ya explico más, queda lo que tenemos, perdón, este sería la cota inferior, que es la cota superior. ¿Ya? Ahí están lo que... Por supuesto, como tenemos, tenemos la función cuantil, entonces el punto que tenemos acá es que tenemos que estar entre 0 y 1. Entonces, si nos salimos de los intervalos, entonces no podemos, ¿cuánto se llama? No sé, es informativo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Lo que tenemos aquí, ¿ah? Necesariamente esto que está acá, este cociente tiene que ser más chico que 1. Y eso entonces me dice, bueno, que la proporción de personas que respondió a la encuesta es mayor o igual que 1 menos alfa, y eso no es una restricción sobre alfa. No puede calcular todos los cuantiles debido a la observabilidad parcial, digamos, que los datos faltantes nos proporcionan. Y lo mismo acá, esta proporción, ¿no es cierto?, tiene que ser menor o igual que 1. Por lo tanto, alfa tiene que ser más chico o igual a la proporción de las personas que respondieron a la encuesta. Entonces, los cuantiles, bueno, y se puede probar, no lo tengo aquí. Bueno, se puede probar que no sé, perdón el desorden de mi lámina, se puede probar entonces que el cuantil de la distribución de probabilidad del ingreso va a estar acotado por la izquierda, perdón, por el cuantil R de alfa, y por la derecha por el cuantil S de alfa. Y esto va a ser informativo, es decir, no va a ser ni el valor, ni el ínfimo de I, ni el supremo de I, va a ser informativo, no para todos los alfa. Los alfa van a tener que, si ustedes se dan cuenta aquí, fíjense, alfa va a ser mayor o igual que la probabilidad de los que no respondieron, y alfa va a ser menor o igual que la proporción de los que respondieron. Más allá o más acá, estamos jodidos. En particular, en los datos de la CACEN, tenemos que la proporción de personas que no respondió era 0.11, aproximando, por lo tanto la proporción de los que respondieron es 0.81, perdón, 0.89. Y entonces, ¿para qué cuantiles podemos calcular que sean informativos? Es decir, que no sean ni el valor máximo ni el valor mínimo. Entonces vamos a tener, de esta primera desigualdad, vamos a tener que alfa va a ser mayor o igual que 0.11. Y acá vamos a tener que alfa, ¿no es cierto?, va a ser menor o igual que 0.89. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros queremos no imputar los datos y queremos calcular un cuantil, por ejemplo, el primer quintil, el primer 5%, 0,05, no lo podemos, eso simplemente nos va a decir que va a ser igual va a ser exactamente igual al ingreso más chico que se observa en el cuantil 11%. O sea, es un informativo en ese pedazo. O sea, pero fíjense, pero piensen en términos de política pública. No voy a poder decir cosas de los quintiles más pobres, o hasta el primer decil, a causa de los datos faltantes. Entonces, miren el impacto o la osadía de la imputación, que la imputación permite, el gráfico mostrado, ¿no es cierto?, decir cosas sobre todo mundo, digamos. ¿Dónde tengo el gráfico en el R? ¿No? Decir, bueno, estos no son los datos, bueno, sí, estos son los datos imputados para hombres, claro. ¿Ya? Entonces, uno puede decir cosas de todo. Pero cuando tengo en cuenta los datos faltantes, hasta el cuantil 0.11 no puedo decir nada. Y en un país tan segregado como el nuestro, ¿no es cierto?, y no puedo decir cosas
más allá del 90% de la cota superior, o sea, de los que son más ricos en este país. A causa de los datos faltantes, hay información, hay cosas que no puedo decir allá arriba, aquí arriba. O sea, cuando me acerco desde el 90% para arriba, lo único que esto me va a decir es, esto es el máximo de los datos observados. Pero el máximo de los datos observados no necesariamente es el máximo real de los datos. Vuelvo a la lámina porque lo que quiero es el contraste a la lámina de lo que busca la encuesta Casem. Quiero conocer la situación de la pobreza. Por causa de los datos faltantes, hasta el primer decil no la conozco. Y entonces, fíjense la gravedad que tiene, aunque sea perfectamente, técnicamente perfecta la imputación, la gravedad que tiene la imputación. Quiero entender brechas. Claro, aquí brechas de pobreza, qué sé yo, pero en un país tan segregado como el nuestro nos interesan también las brechas entre los más pobres, de los cuales no tengo información, con los datos de la casena a causa de los datos faltantes, y de los datos de los más ricos, de los cuales de nuevo no tengo información en la encuesta casena, por causa de los datos faltantes. Y de nuevo, por supuesto que lo puedo hacer condicionalmente z igual a 1, pero no es el interés de la encuesta. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es, estamos mostrando el problema el impacto que tiene el dato faltante en relación a entender el fenómeno. Y está bien, no podemos imputar significa, desde esta perspectiva, hacer otro fenómeno, inventar otro fenómeno. Pero no es el caso. Esto entonces nos hace prudentes de hasta dónde podemos, qué es lo que podemos decir, y en aquello lo cual, como decía el aforismo de Wittgenstein, ¿no? En aquello de lo cual nos deberíamos quedar callados. Así que lo primero que podemos aprender, ¿no es cierto?, es, y esto cuando lo podemos hacer condicionalmente a todas las variables que queramos. Miren una cosa ahora que yo quiero, voy a volver acá. Lamentablemente mi computadora está tan mal que no puedo hacerlo con la pizarra. Yo quiero llamar la atención ahora sobre la probabilidad de z igual a 1. En este caso, lo voy a hacer por vía negativa, a ver si logro transmitir la idea. Nosotros cuando hacemos estadística, a nivel de modelamiento, lo que nosotros hacemos es especificar la distribución que generan los observables, ¿ya? O como uno dice, el Data Generating Process. Eso es un modelo estadístico. Un modelo estadístico es la distribución de los datos que se observan, ¿no es cierto? En este caso sería la distribución de I dado Z igual a 1. Por supuesto que, y en términos estrictamente formales, el parámetro que indexa la distribución que generan los observables es la distribución de I dado Z igual a 1. ¿Ya? Sería un parámetro, pues en este caso yo sé, es una cosa que vive en el intervalo 0,1. Ok. Si ponemos menor o igual y una variable aleatoria que tenga más valores, bueno, va a ser una función. Pero un parámetro de interés es la distribución de I. Por eso hay un problema de identificación, ¿se dan cuenta? Porque como tratábamos de expresarnos ayer, nosotros estamos buscando una propiedad de los datos, pero que no es representada por medio de los parámetros que caracterizan la distribución de muestreo de esos datos. Es decir, el parámetro de interés, la distribución de Y, no puedo escribirla como una función de la distribución de Y dado Z igual a 1. ¿Por qué? Porque no conocemos la distribución de Y dado Z igual a 0, dicho formalmente, la distribución de Y dado Z igual a 0 no es un parámetro del Data Generating Process de estos datos. Primer punto, ya para entender un poco lo que significa un problema de identificación. Un problema de identificación es cuando, como lo decíamos ayer, le hago preguntas a los datos que no puedo representar por características de la distribución de probabilidad que generó esos datos. Eso es una manera, no sé si muy clara, pero intentamos heurística de explicar un problema de identificación. Segunda observación. Uno cuando
especifica una distribución de muestreo, el modelo estadístico, uno también quisiera explicitar algo de la población de interés. Lamentablemente, y eso lo digo como profesor que enseñaba estadística, lamentablemente nosotros en estadística, en la formación inicial, y a veces hasta que hacen el doctorado, enseñamos modelos estadísticos que siempre satisfacen la condición de ser mutuamente independientes, idénticamente distribuidos. Entonces, desde el punto de vista del modelamiento, no de la estimación, la población de interés es una réplica de una observación. Entonces lo replico, si yo digo yo tengo un millón de observaciones, ok, y eso es replicar la distribución de muestreo 1.000.000 de veces. ¿Y cuál es el problema que eso tiene? El problema que eso tiene es que no nos hace conscientes de cómo está representada algún aspecto de la población de interés que estoy estudiando. En un problema como este, datos faltantes, sí que uno puede observar algo de la población de interés. ¿Y qué es lo que podemos observar? Algo, observar. Podemos representar algo de la población de interés. Esto, la probabilidad de Z igual a 1, nos dice algo de la población, bueno, y la probabilidad de Z igual a 0, la distribución de Z, si quieren, nos dice algo de la, nos está diciendo una característica de la población de interés, la proporción de los que respondieron y que no respondieron. Pero eso desaparece y no tiene ningún rol cuando alguien hace, como es costumbre, una condición de ignorabilidad, missing at random, o como se le quiera llamar, es decir, la técnica de imputación. Desaparece de nuevo cuál es una característica de la población de interés. Eso es algo, pero después voy a poner un ejemplo, no sé si ya alcance, no, ya van a ser 10 para la 1. Mañana voy a partir con un ejemplo de una encuesta conocida, la encuesta CADEM, para enfatizar ese punto. ¿Ya? Que espero que les quede dando vuelta, lo piensen. Esta proporción me representa la probabilidad de interés. Fíjense, ¿eh? Si somos más estrictos con la encuesta CACEN, yo la verdad es que, bueno, no importa lo que yo tengo es los datos faltantes o los datos de los que participaron, en realidad es la probabilidad de Z igual 1, los que participaron, condicionalmente a estar en la población de elegibles, que sería la población E, llamémosle la variable aleatoria E, vale 1 si yo soy asalariado en un determinado periodo y vale 0 si no lo soy. Entonces lo que yo en realidad conozco es la distribución de Z igual 1 condicionalmente a E igual 1. Y por supuesto que todo mi análisis es condicionalmente al hecho de ser asalariado. Pero cuando uno de nuevo mira los objetivos de la encuesta CACEN, yo voy a marginalizar sobre las poblaciones de los potenciales elegibles. Entonces, uno tendría escrito esto puros condicionalmente a igual 1, y yo podría identificar parcialmente la exclusión de I dado igual 1, coma, hombres, coma, mujeres, y después quiero ver las brechas entre hombres y mujeres, marginalizando sobre igual 1, para lo cual necesito la exclusión de igual 0. Entonces tengo que tratar de entender muy bien la estructura del muestreo, que me va a decir cuáles son, en términos de proporciones, las poblaciones de interés. Que de nuevo, cuando usamos estas condiciones más populares de imputar datos, se nos ocultan y se nos olvida cuáles son las poblaciones de interés. Entonces, la ley de probabilidades totales tiene todos esos detallitos que a lo mejor pueden parecer inofensivos para algunas personas, pero creo que son súper importantes cuando uno quiere entender este tipo de fenómenos. Ya, son 10 para la 1. Yo creo que podríamos dejar ahí cuando llegan unos minutitos. ¿Quiere hacer algún comentario? Muchas gracias, Ernesto. ¿Hay tiempo entonces para preguntas? Hernán. Profe, ahí mismo, mirando la fórmula esta de las probabilidades totales,
la probabilidad de I condicionado en Z igual a 1, eso podría ser reemplazado por prácticamente cualquier manera en que uno esté modelando la probabilidad del evento, ¿no? En Ah, particular, claro, una regresión lineal mediante el modelo normal o un modelo GLM. Cualquiera de esos podría ser considerado dentro de esa expresión, ¿no? exactamente, exactamente. Por eso es que cuando uno hace modelamiento, y lo que nosotros intentamos hacer es ah, manifestemos, mostremos el esqueleto del problema, digamos. Y después alguien ya puede aquí poner una distribución de la, voy a poner así, comillas, estándares o típicas que se usan en estadística. Pero eso no me va a cambiar el problema de identificación. Claro. Pero entonces, a partir de esa expresión, podríamos hacer un nexo, entiendo que siempre que modelo está identificado, un nexo con los parámetros de este modelo, para poder Claro. armar un intervalo de identificación de los parámetros, ¿no? Exactamente, entonces lo que haríamos sería que si yo voy a especificar la instrucción de i dado z igual a 1, coma, covariables como una distribución f mayúscula, que va a depender de algunos parámetros beta, punto y coma, no sé qué cosa, o beta condicionalmente a x, ahora lo único que quiero es que para no perder la identificabilidad de la f grande, quiero que haya una inyectividad entre beta y la función de distribución como función de beta, Claro. casi seguramente con respecto a la distribución de x. Y ahí no me pierdo, y puedo seguir. Ya, súper. Ya, gracias, profe. Esa era mi consulta. Claudia tiene una pregunta en el chat. Dice, en el ejemplo de los asalariados, ¿cómo se reporta la incerteza que se encuentra entre la cota mayor y la menor? En términos de lo que hemos presentado en el ejemplo, simplemente es la proporción de los que no respondieron, porque cuando tenemos el intervalo de identificación parcial a partir de esta igualdad, ¿no es cierto? La cota inferior va a ser este producto primero, la cota superior va a ser este producto más este pedacito de la probabilidad de z igual a 0, y luego el largo del intervalo de identificación parcial va a ser la probabilidad de z igual a 0. A eso nosotros queremos llamarle incerteza intrínseca debida a los datos faltantes, debida al diseño de lo que está ocurriendo. No es la incerteza de la cual uno se hace cargo en estadística cuando estamos al nivel de la estimación. ¿Ya? Uno ahora quiere estimar. Fíjense que aquí yo lo único que estoy haciendo son puras proporciones en el R, hago el gráfico, y por supuesto que alguien me puede decir, bueno, lo que yo quiero ahora es esta distribución, la verdad yo quiero que esto sea un buen estimador, y voy a hacer otra cosa, por ejemplo, un intervalo de confianza. Pero eso sería la incerteza debida a la estimación. Lo que nosotros estamos enfatizando, voy a dibujarlo, cuando, cuando hacemos esto que está acá, ¿no es cierto? Lo que estamos enfatizando aquí es este largo, bueno, aquí no sé, bueno, este largo es la incerteza debida al fenómeno de los datos faltantes. Y lo que se observa acá, como hemos dicho, ¿no es cierto? Más dinero, más ingresos tenemos en el eje de las X, ¿no es cierto? Bueno, la información oficial está en la cuota superior, lo puede que la gente gane un poco menos, un poco más, no sabemos. Entonces, en ese sentido, queremos hablar de la incerteza, y eso es lo que uno debería reportar con un primer análisis de identificación parcial, y después, bueno, puede ser las imputaciones que quiere, pero uno ahí queda como que uno explicita, ¿cómo decirlo? El impacto que tiene lo que un estadístico o un grupo de estadísticos podría hacer cuando quiere imputar los datos. ¿Ves? Siguiente pregunta. Aquí hay alguien más. Gracias. De nada. Fabián. Gracias. Quería consultar si, teniendo en cuenta este enfoque de los datos faltantes, es posible escribir toda una nueva literatura de la estadística, así como hacer una especie de nueva estadística bajo este enfoque, o el alcance no es para tanto. A uno a decir que sí, digamos. Pero, a ver, lo que vamos a ver, por ejemplo, ahora, mañana,
podemos decir, vamos a estudiar o mostrar el caso de qué sucede si uno tiene ahora covariables, que son datos faltantes, pero observa todas las variables que uno va a llamar variables de respuesta. ¿Qué pasa si yo tengo ahora algunos registros faltantes? Por ejemplo, variables de respuesta y covariables. ¿Qué pasa si después mezclo todos los diseños? Y siempre voy a tener, uno puede producir identificación parcial. Entonces, bueno, uno, para ser un poquito más modesto, deberíamos decir, es necesario complementar la literatura que existe hoy día en estadística, por lo menos para que alguien sepa el impacto que tiene de lo que está haciendo cuando quiere imputar datos, que en el fondo imputar datos es mostrar resultados, como se suele decir, puntuales, es decir, este es el resultado y no te voy a dar un intervalo, pero para mí es una paradoja, ¿no? Porque los estadísticos se supone que lo que hacemos es tratar de manifestar las consecuencias de la incerteza, y a veces gastamos una energía considerable en ocultar la incerteza, digamos. Entonces, creo que uno podría no necesariamente reescribir, pero sí complementar lo que estamos haciendo hoy día. ¿Ya? Sí, Que porque por como otro bien, lado se hacía antes, los primeros trabajos de identificación parcial vienen de la regresión de los años 30, 40, con un economista como Frisch o Madal en Francia en los 50. Ellos no reportaban el coeficiente beta así por así, reportaban el intervalo de identificación parcial, porque decía, en una de esas la covariable está correlacionada no sé con qué cuestión, entonces no funciona el estimador OLS, que es una minimización nomás de una distancia, y entonces, no, mejor hagamos identificación parcial. Y tenían claridad. ¿Por qué tenían claridad? Ellos decían en los años 50, 40, porque si queremos que estas cosas sirvan para informar las políticas públicas, es el artículo de Koopman del 48, tenemos que hacer identificación, porque ¿y qué estamos pasó ahí? jugándonos, no sé qué Ahí, pasó. Hay que ya. seguir estudiando, leyendo. ¿Qué pasó en la literatura? Una buena pregunta, no es una pregunta estéril, es una buena pregunta. ¿Qué pasó, qué ha ido pasando en la literatura en relación a estas cosas? Es una buena pregunta. Digamos, hacer un seminario para responder esta cosa. Ya. Dale, Fabián. Eduardo. Sí, bueno, yo quería, más que una pregunta, era como seguir no sé si aportando, ¿no? Pero en Dale, realidad dale. esta cuestión de los datos faltantes, que no es solamente en encuesta, y como decía Ernesto, bueno, mañana se espera ver lo de las covariables faltantes y todo. Pero, por ejemplo, el ingreso a la universidad también pasa lo mismo. Uno observa el promedio de los estudiantes que ingresaron a la universidad condicional a que ingresaron. Entonces, eh, dicen, no, la validez predictiva, por ejemplo, de la PSU es súper buena, hay que incrementar la validez predictiva, hay que incrementar la validez predictiva, pero resulta que se mide solamente con lo observado. Y el asunto es, bueno, ¿y qué pasa con los no observados? Y lo increíble también, que me pasó leyendo, es que muchos reportes dicen, por favor, cambien la forma de hacer este tipo de estimaciones porque no estamos considerando a los que no entraron. Y se sigue, y se sigue, y se sigue reportando solamente con los que entraron. Entonces, más o menos por la línea de que lo que decían esto, bueno, si las políticas se hacen solamente con lo observado, chuta, ¿qué pasa con lo que no observé? O sea, ¿por qué no se reporta de alguna forma? Entonces, me acuerdo alguna vez leyendo también cosas de un autor de esto. Él decía que en una conferencia de él, cuando quiso empezar a implementar todo esto de la identificación parcial, un economista le dijo, oye, pero si la gente no quiere un intervalo, la gente quiere un número.
Entonces, el asunto es, bueno, yo estoy dispuesto a creerle a ese número. ¿Por qué mejor no un intervalo? Si el asunto es que es cómo entenderlo. Y creo que ese es como uno de los grandes aportes también de, de esto. Ya, y para no alargarme más, sino si quería complementar nomás y agradecer la oportunidad. Eso. Gracias, Eduardo. ¿Hay una última pregunta? En ese caso, las dejamos para la sesión de mañana, la cuarta sesión de este curso de identificabilidad en las ciencias sociales, que será a las 2 de la tarde en hora de Chile. Y en el programa de hoy no tenemos más actividades, así que para la escuela doctoral los esperamos mañana a las 10 para la charla de Emira Shedensack sobre análisis numérico. Entonces, gracias por estar aquí y que estén muy bien. Muchas gracias, Duan, y gracias a los Gracias, Ernesto. chiquillos. Gracias. Chao, muchas Chao, chao. gracias. Chao. Chao.